Comenzamos formalmente esta tercera sesión del seminario MATEN, de Seminario Joven de Matemáticas Aplicadas y Multidisciplinarias, que si le hemos llamado. En esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Roberto Casado, de la Universidad de Burgos. Él nos va a hablar de un tema que trata sobre descubrir información en una red compleja usando aprendizaje por refuerzo. Entonces, bueno, para comentar un poco, ¿no?, sobre la trayectoria del doctor Roberto Casado, les queremos comentar que él se doctoró en informática por la Universidad de Salamanca en el año 2019. Ha trabajado en Viewnext como científico de datos y consultor de Power Center para importantes clientes del sector farmacéutico y de la administración pública. Desde 2017 ha trabajado en diferentes centros de investigación públicos y privados, incluyendo el grupo de investigación Visite de la Universidad de Salamanca. El doctor Casado actualmente es profesor en la Universidad de Burgos como parte del Departamento de Matemática y Computación en su área de matemática aplicada. Su interés de investigación son el aprendizaje profundo, el aprendizaje por refuerzo, los modelos matemáticos avanzados por el control no lineal, para el control no lineal, perdón, así como la modelización matemática de problemas reales. Recientemente ha sido elegido en el top 2% de investigadores más influyentes a nivel mundial, elaborado por la Universidad de Stanford y publicado en 2021. Entonces, como pueden ver, tanto el tema de la charla como el perfil del doctor Casado hacen match completamente con el espíritu de nuestro seminario, que es la matemática aplicada en su máxima expresión. Sin más, le doy la palabra al doctor Casado y le doy las gracias a nombre del comité organizador por estar aquí con nosotros. Gracias, Raúl. Muchas gracias a vosotros por invitarme y darme esta oportunidad de esta charla. Si os parece, voy a ir compartiendo la presentación. Sí. Pantalla completa. Vale, ¿veis bien la presentación? Sí, se ve muy bien. Vale, Se ve perfecto. la primera diapositiva y arribita creo que es como la segunda, ¿no? Ay, esperad un momento. Es que estáis viendo la vista de... Sí, yo creo que estamos viendo una vista diferente, ¿no? A la que nos Sí. mostraste hace un ratito. Un segundo, perdona. Sí, no te preocupes. Aquí estamos. Que se me está yendo a la segunda pantalla. Voy a probar otra cosa. Ahora sí. Ahora sí. Vuelve a pasar lo mismo de antes, ¿verdad? Que Ah, sale sí la vista. pasa cuando parece que cuando le das al modo. Bueno, si no sale una solución rápida, pues no sé, lo ponemos así. Ya está. Yo creo que para no demorarnos más, pues así está bien. Se ve lo suficiente. Nada, es que así no sale. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí. Vale. Bueno, perdonad. No, no hay problema. Bueno, yo esta charla la he querido enfocar a a una de las cosas que para mi gusto es quizá de las más importantes y que quizá pasan un poquito más
de perfil cuando los investigadores jóvenes estamos empezando y es la modelización de los problemas. Porque normalmente en esta parte de modelización ya los investigadores más seniors nos suelen echar una manilla o nos dan el problema ya modelizado. Entonces, claro, nosotros nos perdemos esta parte, ¿no? De coger un problema real y mediante herramientas matemáticas o otro tipo de cosas, ¿vale? Transformarlo en unas ecuaciones matemáticas que sean capaces de controlar el problema. Entonces yo quiero que investigadores jóvenes que puedan ver este seminario pues vean un poco el proceso que yo he seguido, bueno, que en el grupo nuestro hemos seguido para desde la idea general del problema real de la propagación del malware o de descubrir información dentro de una red, pues llegar hasta estos modelos matemáticos que luego son los que vamos a probar, sacaremos resultados, publicaremos, etcétera, ¿no? El objetivo principal de nuestra investigación es la propagación del malware por una red de ordenadores o una infraestructura crítica. Claro, por supuesto, este tipo de problemas son demasiado ambiciosos y lo normal es dividirlos en problemas más pequeños o más simples que se puedan abordar de alguna manera, ¿verdad? Pero bueno, nosotros llevamos tiempo en el grupo trabajando en este problema de la propagación del malware utilizando epidemiología matemática, en concreto los modelos SIR. Y hemos decidido pues, que bueno, era un buen momento para intentar otros enfoques. Entonces, cuando nos planteamos cómo enfocar este problema, pues dijimos las técnicas SIR, que ya hemos utilizado muchas veces, técnicas basadas en Machine Learning y técnicas de aprendizaje por refuerzo. ¿Por qué nos decidimos por el aprendizaje por refuerzo? Porque las técnicas SIR ya es un camino que tenemos establecido y no lo vamos a dejar, ¿vale? Pero queríamos probar algo nuevo. Y entonces nos quedan las técnicas de Machine Learning o inteligencia artificial y el aprendizaje por refuerzo. Pero una de las claves que nos hizo decidirnos por el aprendizaje por refuerzo es que no necesitamos un dataset, ¿vale? Entonces, pues no necesitábamos conocer muchas redes ni tener toda la información sobre las redes, porque uno de los retos que tenemos es que queremos que se propague el malware por la red, pero que nosotros tengamos información parcial o total. Claro, si tenemos información parcial, es imposible tener un dataset, ¿vale? Entonces, por eso nos hemos decidido por el aprendizaje por refuerzo. Y claro, una vez que ya te decides por un método, pues toca hacer esto que normalmente los jóvenes investigadores pues no lo han hecho demasiado o no lo han sufrido, ¿no? Como lo queramos decir, que es pues revisar el estado del arte y coger los conocimientos necesarios del background matemático para poder modelizar el problema con éxito. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito una revisión por encima, sin entrar en mucho detalle sobre lo que es el aprendizaje por refuerzo y las cosas que vamos a necesitar, ¿vale? El aprendizaje por refuerzo desde un punto de vista matemático es maximizar una función de recompensa. Es decir, nosotros tenemos un algoritmo y lo que hacemos es que cada vez que hace algo que nosotros creemos que está bien para resolver el problema, le damos una recompensa, ¿vale? Entonces, estos algoritmos de aprendizaje por refuerzo lo que tienen es que descubrir las acciones que le van a dar mayor recompensa. O sea, ellos van a estar en lo que se llama un estado y van a hacer acciones para moverse a un nuevo estado. Pues las acciones que le den mayor recompensa son las que nosotros queremos que aprendan, ¿vale? Claro, el problema que quiere resolver el aprendizaje por refuerzo es que es un agente, o un algoritmo, un agente se llama el aprendizaje por refuerzo, y lo que vamos a hacer es que interactúe con su entorno hasta que llegue a un objetivo que nosotros le hemos marcado, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que tenemos un laberinto, pues el objetivo es llegar al final del laberinto, ¿vale? Entonces, para la formalización de este problema se utilizan teorías de sistemas dinámicos, en concreto el control óptimo.
Yo he investigado mucho en temas de control y esto del control óptimo es algo muy curioso porque se supone que una vez que has conseguido entrenar al algoritmo de control óptimo ya no falla, ¿vale? Entonces ya no dependes de tener que reaccionar a una señal de error. Y esto lo hacemos mediante problemas incompletos de decisión de Markov. Cuando uno quiere modelizar un problema en aprendizaje por refuerzo, lo más normal es primero hacer un problema de decisión de Markov, resolverlo y luego ya meteremos la parte incompleta, porque eso puede hacer que esto sea muy complicado, porque cuando le metemos procesos estocásticos, que cada vez que haces una acción puedan pasar varias cosas, pues bueno, esto ya sabemos todos que los procesos estocásticos complican mucho las cuentas. Entonces, vamos a conocer un poco más a la gente. La gente debe ser capaz de observar su entorno y poder hacer acciones. Estas son las dos cosas importantes. ¿Cómo hacemos esto en la vida real, por ejemplo? Pues imaginaros un robot que está limpiando la casa. Bueno, pues tiene sensores para ver y luego un motor para moverse. Vale, pues ahí tienes la parte en la que ves y la parte en la que haces acciones. Y además tiene que tener un objetivo. Es decir, si volvemos al tema del laberinto del que hablábamos, pues nuestro objetivo es llegar al final, porque en este tipo de algoritmos, si tú no tienes un objetivo o unos objetivos a los que quieras llegar, ¿cómo diseñas la recompensa? Claro, entonces ahí se pierde todo el potencial que tiene el aprendizaje por refuerzo. Y podemos considerar que un proceso de decisión de Markov incluye estos aspectos en su versión más simple sin trivializarlos. Es importante que no trivialicemos el problema, porque si no, cuando empecemos a diseñar el proceso de Markov, o bueno, si lo queremos llamar cadenas de Markov, pues nos puede quedar algo demasiado sencillo que al final tenga todo probabilidades 1 y no se mueva el agente de estados. Entonces, para recapitular sobre la gente dentro tiene unas cosas de las que ahora hablaremos, que son la política y el algoritmo que actualiza la política, pero ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Que tenemos un entorno. El agente está interactuando con este entorno. ¿Cómo interactúa? El agente está en una acción, en un estado y hace una acción y se va a un nuevo estado, ¿vale? El entorno, ¿qué es lo que pasa con él? Pues que recibe una acción y lo que va a devolver es una recompensa que nosotros hayamos diseñado, según si esa acción es buena o mala para alcanzar el objetivo final. Y además, pues mediante los sensores de la gente, el entorno le va a devolver la observación. Imaginaros un tanque de agua, que queremos ver el nivel que tiene el tanque de agua. Pues colocamos un sensor y nos va a decir el nivel que tiene de agua. Y luego, pues con una válvula podemos meter agua o sacarla, ¿no? Que esas serían como las acciones. Y luego, pues cada paso o cada tiempo que vaya aumentando, pues el entorno se va a ir actualizando. Entonces, seguir una política, que la política, ahora hablaremos de ella un poquito más, pero la política básicamente es el comportamiento de la gente, ¿vale? El comportamiento que nosotros le permitimos a la gente. Pues seguir esta política va a producir, desde un punto de vista matemático, una trayectoria de estados o de observaciones, de acciones y de recompensas, como podemos ver ahí en la imagen. Esta trayectoria o secuencia, como en algunos libros lo llaman, lo conocemos como historia, ¿vale? Entonces, formalmente, al estado lo definimos como una función de la historia. Independientemente del estado y el entorno, podemos distinguir 4 elementos muy importantes a la hora de modelizar un problema de aprendizaje por refuerzo, que son la política, la recompensa, la función de valor y, si tenemos suerte, un modelo del entorno. La política lo que va a hacer es definir el modelo, el comportamiento de la gente. Claro, esto es muy importante porque nosotros le decimos a la gente qué es lo que puede hacer. Si nosotros a la gente no somos capaces de decirle lo que puede hacer, pues obviamente la gente no va a hacer nada. O si nosotros le decimos a la gente erróneamente que puede hacer acciones que realmente no puede hacer, pues no vamos a conseguir que se entrene el agente. Entonces, la complejidad de la política es variable de un entorno a otro. Por ejemplo, imaginad un laberinto en el que me puedo mover arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Bueno, esto es un problema
realmente simple, ¿verdad? Pero ahora imaginaros, por ejemplo, el robot aspirador del que hablábamos. Bueno, pues este robot aspirador se podrá mover también hacia adelante o girar hacia los lados. Realmente, aunque puede parecer un problema simple, bueno, ya tiene que tener cuidado con esquivar objetos y este tipo de cosas. Entonces, ya parece ser que esta política pueda ser más dinámica, ¿no? Que la del ejemplo del laberinto, que parece más estática. Y una cosa muy importante, y esto hace que los problemas que tratáis de modelizar en el futuro, si lo intentáis hacer con aprendizaje por refuerzo, puedan ser razonables o muy complicados. Y es que la política puede ser determinista o estocástica. Por supuesto, cuando es estocástica, la complejidad del problema crece exponencialmente. Una de las partes más importantes, quizá, desde mi punto de vista, la más importante cuando estás modelizando un problema por el aprendizaje por refuerzo, es encontrar la recompensa óptima. Porque lo que te va a permitir que el problema se resuelva bien es tener una mejor recompensa o la más óptima, ¿no? De hecho, la gente de DeepMind, que son la división de inteligencia artificial de Google, ha probado a resolver el juego de Atari, que es una de las primeras cosas que consiguieron la gente de DeepMind, a resolverlo con con recompensas menos óptimas, y se tarda mucho en converger a la solución o incluso no se llega a converger. Entonces, esto es una de las cosas más importantes que hay dentro del aprendizaje por refuerzo. Ya os digo que desde mi punto de vista es quizá la principal. Si no diseñas una buena recompensa, jamás vas a alcanzar la convergencia de la solución, o es posible que tardes mucho en alcanzarla. Y luego, por último, dentro de los elementos, digamos, obligatorios, cuando estás diseñando un algoritmo de aprendizaje por esfuerzo, es la función de valor. La recompensa lo que nos indica es si la acción que acaba de hacer el agente es buena o no, dependiendo de cómo hayamos diseñado la recompensa. Pero la acción en el momento, mientras que la función de valor lo que nos dice es, a la larga, esta suma de las recompensas, porque pensad una cosa, uno puede hacer una acción que ahora sea o aporte menos recompensa, pero en el futuro, siguiendo esa línea, pues llegues a tu objetivo y además sea muy buena, mientras que por otro lado, tú puedes hacer acciones muy buenas ahora, pero que te lleven a un sitio que va a ser muy malo para ti. ¿Vale? Entonces, bueno, por eso es importante que tengamos en cuenta que las recompensas inmediatas no nos pueden marcar la solución del problema, ¿vale? Tenemos que esperar a estas recompensas más a largo plazo. Y entonces, como veis, esta función de valor pues se define como la suma de todas las recompensas, añadiendo esta gamma que va apareciendo por ahí, que es el factor de descuento, que es una cosa que se utiliza para hacer converger más rápido la solución de este problema. Y por último, el modelo. Esto ya es opcional. ¿Por qué? Porque podemos conocer el modelo o no. Claro, si conocemos el modelo, podemos diseñar un emulador o un simulador al que hacerle preguntas. Oye, si hago esto, ¿qué pasa? Si hago esto, ¿qué pasa? Entonces nuestro algoritmo se va a entrenar mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente no conocemos el modelo. Es decir, normalmente no conocemos el entorno. Yendo al problema que queremos resolver nosotros, si nosotros queremos extraer información de una red de ordenadores, pues lo normal es que no conozcamos esa red de ordenadores. Imaginaros que nosotros, por el motivo que sea, queremos hacer paquinético y ver la seguridad de una empresa. Obviamente la empresa va a tener protegida su red y no nos va a dar la información. Entonces nosotros no disponemos de un modelo a la hora de intentar conocer toda su red para luego intentar hacer un ataque. Entonces por eso digo que si hay suerte, pues podemos tener el modelo, y si no, pues bueno, pues trabajamos con un modelo incompleto o directamente no lo tenemos. ¿Qué significa esto? Pues que si tenemos el modelo completo podemos hacerle preguntas al modelo en un emulador o un simulador, y si no lo tenemos, pues lo que significa es que vamos a tener que explorar todo lo que podamos, pero llegará un momento en que toda esa exploración, pues bueno, ya tendremos mucho conocimiento del entorno, o en este caso pues del grafo o de la red compleja que estamos descubriendo,
y lo que haremos será pasar a la parte de explotación, es decir, los caminos que ya conocemos que son buenos, pues vamos a seguirlos, a ver a dónde llegan. Un ejemplo muy rápido, imaginaos este laberinto. Estamos en la S, que es la salida, podemos ir arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Los estados son la posición de la gente en el laberinto y la recompensa es por cada movimiento que hagamos, ponemos -1. ¿Vale? Entonces, la política óptima en este caso la estamos marcando aquí. Nos pongamos donde nos pongamos, la flecha nos está indicando el camino más corto hacia la meta o hacia la llegada. Esto ya es una política optimizada. Si fuera una política aleatoria, en cada casilla pues tendríamos las 4 flechas, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Claro, obviamente el objetivo para nosotros, para resolver uno de estos problemas de aprendizaje por refuerzo, es encontrar la política óptima. Dentro de esto que llaman grid wall, ¿no? Que es una de las formas más fáciles de aprender aprendizaje por refuerzo, se encuentra rápido, ¿no? La política óptima, pero bueno, no suele ser tan simple. Y luego, pues la función de valor, como estáis viendo, aquí en la salida, pues hay un -16. ¿Quiere decir que es malo? No, quiere decir que estás lejos de la solución. Y a medida que te vayas acercando, por ejemplo, aquí tienes el -15, aquí tienes -14, pues quiere decir que esto parece un mejor camino para ir que por aquí que tienes un -16, un -17 va aumentando, ¿no? Estás más lejos de la meta. ¿Y esto por qué es bueno? Porque esta política ya está optimizada y además la recompensa está bien diseñada. Entonces, cuando hagamos la función de valor, si nos fiamos de estos numeritos que tenemos aquí, solo tenemos que ir yendo hacia los números menores. Hacia, por ejemplo, el -1, el -2, y ese es el camino que nosotros vamos a seguir. Este algoritmo ya estaría entrenado, ¿no? Por decirlo de esta manera. Y luego, pues por concluir, vemos aquí que por cada movimiento que hagamos la recompensa es -1. Entonces, si os fijáis, nos movamos hacia donde nos movamos, la recompensa inmediata es -1 y no nos da información. Lo que nos da información es la función de valor que ya nos aporta toda la información hasta el objetivo final que tenemos. Y otra cosa que es importante, solo por comentarla, es que el modelo puede ser imperfecto. Es decir, volviendo al problema que tenemos nosotros, ¿no? Si nosotros queremos investigar o explorar esta red de ordenadores que no conocemos, ¿vale? A medida que vayamos extrayendo información, puede ser información parcial, lo que va a hacer que nuestro modelo sea imperfecto, ¿vale? Entonces, pues, que el modelo sea imperfecto, pues puede significar que a lo mejor cuando tengamos entrenado a la gente y lo soltemos para que se propague, pues a lo mejor pues encuentra una parte que tiene mucha más seguridad y lo pillan, ¿vale? O no llegas al objetivo final. Entonces, bueno, esto es uno de los grandes problemas que hay dentro del aprendizaje por refuerzo. Cuando tienes un modelo incompleto o imperfecto, buscar la forma de que ese modelo pues se vaya actualizando de forma dinámica y le permita al algoritmo encontrar mejores caminos que bueno, cuando tienes esta parte imperfecta que puede hacer que te falle el entrenamiento, entre otras cosas. Una vez que ya conocemos las partes básicas, por decirlo así, de lo que es el aprendizaje por refuerzo, vamos a hablar de los procesos de decisión de Markov, que es lo que define los estados. ¿Vale? Un estado es un proceso de decisión de Markov. Bueno, todos los estados son los procesos de decisión de Markov. Entonces, cuando tienes un problema de decisión de Markov, una cosa muy importante es que el entorno tiene que ser completamente observable. Y esto es un problema muy grande porque, por ejemplo, el laberinto que acabamos de ver, nosotros vemos el laberinto completamente, ¿vale? Entonces es completamente observable para nosotros. Pero imaginad un robot aspirador que está aspirando una habitación. Solo ve lo que tiene enfrente, ¿vale? Entonces el robot no sabe lo que pasa en todo su entorno alrededor, ¿no? En la habitación o en la casa. Solo conoce lo que tiene enfrente. Entonces, si tiene memoria, pues podrá llegar a diseñar lo que es la habitación, pero si no, él va a ir para adelante, se choca, gira. Como veis, esto pues tiene muy poca información, ¿vale? Entonces, a la hora de modelizar lo que es el entorno o estados, pues vendría muy bien que fueran completamente observables, ¿vale? Además, desde un punto de vista matemático, decimos que los estados caracterizan completamente el proceso, ¿vale? Muy importante, cuando estamos diseñando o modelizando los entornos necesitamos que cumplan la propiedad de Markov, es decir, que no tengan memoria, ¿vale? Esto es muy importante. A la hora de
de diseñar un algoritmo de aprendizaje por refuerzo, nosotros lo que nos importa es el presente. Y cuando hagamos una acción, ver qué resultado tiene. Pero no nos puede importar lo que haya pasado hacia atrás, porque si no podríamos condicionar al aprendizaje de la gente. Y en este caso no queremos que se condicione, queremos que reaccione a las recompensas que recibe. Los estados cogen la información más relevante de la historia y una vez que los hemos cogido podemos borrar toda la historia, porque ya nos da igual, no solo nos importa el presente. ¿Vale? Por eso es importante que cumplan la propiedad de Markov. Con esto podemos definir un proceso de Markov como esta tupla en la que tenemos los estados y la matriz de cambio de estado. Pero esto no es suficiente, entonces tenemos que ir añadiendo más condiciones para que puedan modelizar completamente el problema. Entonces lo que hacemos es añadir las recompensas de las que estamos hablando y con esto creamos los procesos de Markov con recompensa, que lo que añaden es la recompensa y el factor de descuento. Ese factor de descuento nos permite que manipulándolo entre 0 y 1 hagamos converger más rápido a la gente o lo hagamos converger o incluso hagamos que no converja, ¿vale? Si tocamos de más, pues a lo mejor estropeamos el entrenamiento de la gente. Claro, obviamente todavía con esto no somos capaces de modelizar todo el problema y entonces añadimos una función que se llama de devolución, que es esta g, que lo que hace es que nos va a dar el total de las recompensas para un tiempo t, ¿vale? Entonces podemos volver a definir este valor del estado de un proceso de Markov con recompensa, como veis aquí en la transparencia, como en la esperanza de esta recompensa sabiendo que estamos o condicionados que estamos en ese estado en el tiempo t. Esto lo podemos, para afrontarlo desde un punto de vista computacional, ¿vale? O incluso desde un punto de vista matemático de encontrar las soluciones, porque luego esto lo vamos a querer optimizar, ¿vale? Y estas optimizaciones, pues bueno, no van a ser nada sencillas. Entonces lo que hacemos es, lo descomponemos en las recompensas inmediatas y los valores con descuento, porque si os habéis fijado, cuando hemos definido las recompensas, la primera recompensa, que es la inmediata, no le metemos descuento, ¿vale? Porque lo que nos interesa es meter el descuento a partir de la segunda, para tener en cuenta todo lo que está ocurriendo a lo largo del tiempo. Entonces, podemos definir esta función de valor teniendo en cuenta las recompensas y los cambios de estado, que esto es lo que nos permite la verdadera potencia del aprendizaje por refuerzo. Y de forma similar definimos la función acción-valor, ¿vale? Que nos servirá para encontrar la solución. Y ahora ya sí que podemos definir, desde un punto de vista matemático, cuál es el proceso de decisión de Markov, que es lo que nos permite modelizar 100% el problema el estado en los problemas de aprendizaje por refuerzo. Simplemente aquí, ¿qué es lo que añadimos? Pues lo que añadimos es las acciones, ¿vale? Teníamos unos estados, teníamos una recompensa, teníamos la matriz de transición entre estados y teníamos el descuento, pero claro, nos faltaban las acciones. Porque si os habéis fijado, una de las partes importantes del aprendizaje por refuerzo es que yo estoy en estado, hago una acción, hago todas las posibles acciones en ese estado y la que más recompensa me da es la que yo voy a elegir o la que mi algoritmo va a elegir para hacer. ¿Vale? Entonces, un proceso de decisión de Markov es un entorno donde todos esos estados son de Markov. Esto es muy importante, ¿vale? Claro, por supuesto, antes de pasar a lo siguiente, si estos estados son estados deterministas, ¿vale? La cadena de Markov, pues bueno, va a ser una cadena de Markov sencilla y asumible, pero si son estocásticos y además dependen del tiempo, nos metemos en procesos de Markov en tiempo continuo, que bueno, resolverlos no son difíciles, ¿no? Porque son ecuaciones de Kolmogorov, pero definirlos puede ser complicado y nos añaden demasiada variabilidad en el problema, ¿vale? O estocasticidad, o bueno, como queramos llamarlo. Entonces, desde un punto de vista matemático, esto es muy complejo porque, claro, mucha gente dice, bueno, pues que lo haga el ordenador. Bueno, pero el ordenador va a hacer lo que tú le digas, ¿no? En el fondo, si tú no modelas o modelizas bien el problema, el ordenador no va a resolverlo. Entonces, para encontrar la solución, nosotros lo que hacemos es optimizar la función de valor y optimizar la función de acción-valor. ¿Cómo? Bueno, pues buscando los máximos dentro de la función de valor y de la función de acción de valor. Y decimos que un proceso de decisión de Markov está resuelto, y pongo las comillas, ¿no? Cuando se conoce la función de valor óptima. Claro,
está resuelto, pero ¿es la mejor solución? Pues quizá no, porque a lo mejor hayamos diseñado mal los estados, hayamos diseñado mal las acciones y sobre todo hayamos diseñado mal la recompensa, porque la recompensa, si ponemos por ejemplo una recompensa estática, pues a lo mejor el problema se queda limitado. Y si ponemos una recompensa dinámica, a lo mejor nos pasamos de frenada. ¿Vale? Entonces esto es un equilibrio complicado. Entonces, para hablar ya sobre las soluciones, que es lo que nos está importando más a nosotros a la hora de elegir esto, porque en el fondo, claro, tenemos el algoritmo, lo diseñamos, pero nosotros queremos encontrar esta solución óptima, que es lo que nos va a dar la solución a nuestro problema. Pero el problema es que calcular o estimar la solución de la función de valor, si el problema es pequeño, ¿vale? Lo podemos hacer con la ecuación de Bellman, que es una manera muy elegante de resolver el problema. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que esta solución directa no suele ser rentable en el 90% de los problemas. ¿Por qué? O porque son muy grandes o porque no conocemos el modelo. ¿Vale? Entonces, ¿qué técnicas se suelen utilizar? Pues métodos iterativos. Aprendizaje por diferencias temporales, evaluaciones Monte Carlo o programación dinámica. Nosotros hemos elegido, a la hora de modelizar nuestro problema, las diferencias temporales y las evaluaciones Monte Carlo. Los métodos Monte Carlo tienen una cosa muy buena y es que aprenden directamente de la experiencia en cada episodio, ¿vale? Tiene una cosa que puede ser buena o no, dependiendo del problema, y es que no hacen bootstrapping, y además una cosa que simplifica el planteamiento, que esto pues puede venir muy bien, ¿no? Que te simplifiquen un poco el problema, y es que esta función de valor es la media de vuelta, ¿vale? O sea, tiene en cuenta la media en cada uno de los episodios. Y solo se puede aplicar estos métodos Monte Carlo a los procesos de decisión de Markov con episodios, ¿vale? Si no tiene episodios, si tenemos que nos da igual el tiempo, ¿vale? Pues no podemos resolver los problemas con la función de Markov. Para nosotros sí que nos importa el tiempo porque el malware, al propagarse por la red o al descubrir la red, cuanto más tiempo está en la red, va a ser más fácil que lo acaben detectando las medidas de ciberseguridad de esa red. Otra cosa es que supongamos que la red no tiene, o sea, que la red no tiene seguridad. Pero claro, entonces no tendría sentido que nosotros intentásemos propagar un malware en esa red. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos que este método Monte Carlo puede dar una solución a encontrar estos valores óptimos que estábamos buscando es cómo se evalúan, ¿vale? Entonces, lo primero que tiene es un contador. Por eso necesitamos que tengan tiempo. Además, los estados se incrementan dependiendo de la devolución, ¿vale? Y lo que nos devuelven es la media. Aquí está. Entonces, esta función de valor se va actualizando después de cada episodio. Es muy importante que los métodos Monte Carlo necesitan el episodio completo, ¿vale? Esto es una cosa muy importante. Y entonces, la manera de actualizar esto es con esta ecuación que vemos aquí. A ver si veo el puntero. Esta ecuación que vemos aquí, la que tenemos el estado y metemos esta solución de restarle los estados a la función de vuelta y hacer la media. ¿Vale? Como veis, lo que nos está devolviendo o lo que nos está actualizando es por la media. Respecto a las diferencias temporales, son métodos que también aprenden directamente de la experiencia de los episodios y muy importante es que podemos tener episodios incompletos. Es decir, nosotros podemos aprender de episodios que sean incompletos, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando bootstrapping. ¿Qué es el bootstrapping? Pues es actualizar nuestros estados de ahora utilizando estados del futuro, ¿vale? Que ahora hablaremos un poco de esto, pero sin meternos demasiado. Claro, cuando nosotros vimos estos dos tipos de métodos iterativos para resolver nuestro problema, pues dijimos, bueno, ¿cuál elegimos? ¿No? Bueno, pues primero nos fijamos en la actualización de estados y los Monte Carlo se actualizan. Cada vez que entramos en un estado, actualizamos la información sobre ese estado, pero necesitamos que esté completo el estado, ¿vale? Mientras que
si cogemos el tipo de diferencia temporal más fácil, que es el cero, bueno, más fácil o más simple, perdón, que es el cero, se actualiza mediante esto que vemos aquí, que se llama error de diferencias temporales. ¿Vale? Como veis es una forma diferente. Aquí se está actualizando por la media y aquí se está actualizando por teniendo en cuenta la función de descuento. ¿Vale? Que aquí, por ejemplo, la tenemos en cuenta, pero menos. Y luego, pues, ventajas y desventajas, que tampoco vamos a profundizar mucho en esto, pero cosas importantes. Las diferencias temporales pueden aprender antes de conocer el resultado final, mientras que las Monte Carlo necesitan llegar hasta el final para poder aprender. Es decir, con unas diferencias temporales nosotros podemos ir avanzando en descubrir esta red y podemos aprender, pero Monte Carlo ahorita llega al final, ¿vale? Al objetivo final, que sería pues tener toda la red ya conocida o haber llegado al final del objetivo de propagación. Y además, bueno, ya por incidir un poco más en esto, las diferencias temporales pueden aprender sin llegar al estado final. ¿Cuál es el problema que, por ejemplo, tienen los métodos Monte Carlo? Que añaden mucha varianza, ¿vale? Esto es muy malo para los problemas que tenían tanta varianza. Mientras que los de las diferencias temporales tienen muy poca varianza. Por ejemplo, las diferencias temporales aprovechan la propiedad de Markov, mientras que los Monte Carlo no. Entonces, ¿qué es lo que sea lo que es, bueno, la solución que han dado algunos investigadores y en la que estamos nosotros trabajando con gran interés, por cierto, es lo que se llaman el N-step bootstrapping, ¿vale? Que es un nuevo método que lo que hace es, yo combino las diferencias temporales y el Monte Carlo, ¿vale? Y dependiendo del problema, pues me voy hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Lo que más me beneficie. Puedo quedarme en un punto medio y extraer las cosas buenas y malas de los dos, o si me voy hacia la izquierda, me quedo con las diferencias temporales, o si me voy hacia la derecha, con el Monte Carlo. Es una manera de extraer lo mejor de cada uno de estos métodos. Esto lo podemos ver en que la devolución, que si os fijáis es importante a la hora de actualizar los dos métodos, estas diferencias temporales para uno, para dos, etcétera, ¿vale? Si hacemos tender a estos pasos a infinito, pues sacamos el método Monte Carlo. Es decir, si os fijáis, si tenemos la función de valor que queremos encontrar la óptima y hacemos extender los pasos a infinito, vamos a hacer que estas diferencias temporales tengan la misma solución que los procesos de Markov. Luego ya, pues bueno, el aprendizaje este que se llama diferencias temporales telescópicas o en este bootstrapping del que estamos hablando, bueno, pues se actualizaría teniendo en cuenta esta ecuación que estamos viendo aquí. Con esto, pues podemos decir que hemos terminado de conocer el background matemático sobre el aprendizaje por refuerzo. Obviamente, bueno, para este seminario pues he hecho una breve presentación del aprendizaje por refuerzo y las cosas que yo considero más importantes. Y ahora vamos a ir a cómo aplicaríamos esto al problema, pero teniendo en cuenta que estamos modelizando, ¿vale? Entonces, volvemos a repetir nuestro objetivo. Queremos modelizar el problema de la propagación del malware en una red. Como es un problema grande y complejo, lo troceamos en problemas más pequeños. Entonces, nosotros dijimos, oye, pues vamos a hacer dos pasos, ¿no? Para llegar hasta la solución de este problema. Primero, vamos a explorar la red y vamos a extraer toda la información que podamos. Y el segundo, vamos a propagar el malware por una red de la que tengamos información parcial o total de la red. Obviamente, cuanta más información tengamos de la red, el modelo está más completo o incluso tenemos un modelo completo del problema y hace que sea más fácil y podamos utilizar unos métodos de resolución. Y si tenemos información parcial, es más complejo de atacar este problema y además a la hora de buscar estos valores de los óptimos, ¿vale? Pues tenemos que utilizar otros métodos, porque si os fijáis, algunos métodos vienen bien para los procesos completos, o sea, para los procesos de decisión de Markov completos y otros para los incompletos. Entonces, tenemos esta red de ordenadores que, bueno, esto es un dibujo, ¿no? Obviamente esto sería más grande y complejo y con muchas más cosas, pero bueno, para hacernos una idea a nosotros nos vale. Tenemos esta red compleja. Nosotros hemos decidido, claro, porque una de las preguntas que nos hacíamos nosotros en principio
es con qué objeto o herramienta matemática vamos a diseñar esta red de ordenadores. Bueno, pues decidimos que fuera una red compleja, ¿vale? Y si es muy chiquitito, pues un grafo, ¿no? Tampoco hay que complicarse mucho más. Entonces, nosotros lo único que vamos a conocer de esta red es el punto de entrada, ¿no? El ordenador en el que metemos el pendrive o conectamos el ordenador para empezar a hacer estas pruebas de hacking ético. Bueno, básicamente nosotros conocemos nuestro punto de entrada. Si os fijáis a la derecha, este grafo o esta red compleja que yo quiero construir, pues lo único que conozco es el nodo de entrada, ¿vale? Es mi único nodo conocido y a partir de ahí pues voy a efectuar todo lo que vaya a efectuar. Entonces, nosotros lo que hacemos es que a cada nodo le vamos a hacer pentesting, ¿vale? Para extraer toda la información que podamos. Claro, nosotros no nos vamos a meter en el propio proceso de pentesting, porque esto ya sería investigar en seguridad informática, que no es para nada nuestro objetivo. Nosotros vamos a considerar que cada vez que hacemos la acción de pentesting, ¿vale? Vamos a obtener un resultado, que puede ser que tengamos acceso total, que tengamos acceso parcial o que no tengamos acceso a la información, ¿no? Lo que sería tener control de admin o root o tener menos permisos dentro de esa red. Esto lo que vamos a hacer es diseñar una cadena de Markov, ¿vale? En la que vamos a meter esta aleatoriedad, ¿no? A la hora de hacer, cada vez que hagamos pentesting, que pase una cosa diferente, ¿no? Para que el problema sea más realista, ¿no? Metiéndole esta aleatoriedad y además metiéndole ruido, pues vamos a conseguir que el problema sea realista. Obviamente necesitaríamos una red real y construida para hacer pruebas, ¿no? Pero bueno, en estos primeros pasos vamos a probar con simulaciones de redes construidas en máquinas virtuales y la manera en la que nosotros no añadimos esta parte de pentesting a nuestra investigación que nos obligaría a añadir investigadores en seguridad informática al grupo y se saldría de madre, ¿no? Lo que estamos intentando hacer, porque no es nuestro objetivo para nada. Entonces, en cada nodo nosotros hacemos pentesting y lo que tenemos es una cadena de Markov, ¿vale? Ahora la tenemos estática, pero la queremos definir en tiempo continuo para que tener en cuenta cosas como que, por ejemplo, en horario laboral están los técnicos de seguridad y fuera del horario laboral, pues a lo mejor se han ido a dormir, ¿vale? Ese tipo de cosas que puedan modelizar o puedan hacer que el problema sea más realista. Y según el poder que tengamos, ¿no? Si somos administradores o tenemos menos accesos, pues podemos extraer una información. Y luego, además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que si estamos en una impresora, pues vamos a poder extraer la información que tenga la impresora. Si estamos en un ordenador, vamos a poder extraer más información. Si estamos en un router, vamos a poder extraer información de toda su red, bueno, etcétera, ¿no? Dependiendo del estado en el que estemos, ¿vale? O del nodo en el que estemos, vamos a poder tener acceso a unas informaciones o a otras. Entonces, con toda esta información que vamos sacando de forma dinámica, nosotros vamos a ir construyendo nuestro estado. Claro, por supuesto, esta información puede ser parcial, puede ser nula o puede ser total, pero para cada nodo va a ser diferente. Entonces, si os fijáis, a la hora de definir todos estos estados, para definir el proceso de decisión de Markov, nosotros pues podemos tener n estados, ¿no? Si son muy poquitos, podemos utilizar métodos directos como la ecuación de Bellman, y si son muchos, pues no sé, 100, 200, 300, que ya es un número elevado para utilizar la ecuación de Bellman, pues ya tenemos que recurrir a métodos Monte Carlo o métodos de diferencias temporales o lo que hablábamos del n-step bootstrapping para buscar la solución. Pero nosotros, cuando empezamos a explorar, no sabemos cuántos nodos nos vamos a encontrar en la red, ¿vale? Entonces, esto es un problema que nos hace que el aprendizaje del algoritmo tenga que ser dinámico y dependiendo de los nodos que nos encontremos y la dificultad de este proceso de decisión de Markov, pues tenemos que utilizar unas cosas u otras, ¿no? Entonces, esto en principio nos ha dado algunos problemas para encontrar cómo aplicar de forma dinámica los modelos. Y por eso, si os fijáis, os comentaba hace un momento que el n-step bootstrapping lo que hace es que se va adecuando un poco al problema, ¿no? Y unas veces se utiliza las diferencias temporales y otras veces se utiliza
los procesos Monte Carlo, o sea, los métodos Monte Carlo, ¿no? Y por eso nosotros nos hemos decidido por elegir eso para resolver nuestras ecuaciones en el modelo. Claro, una vez que tengamos acceso hemos hecho pentesting, suponemos que conseguimos algo de acceso y de información, entonces, pues bueno, oye, ya tenemos toda la información de este nodo, pues nos movemos al siguiente, ¿no? Y cuando tengamos acceso al router, cuando consigamos llegar al router que marque toda la subred, que aquí, por ejemplo, estoy marcando en verde, ¿vale? Pues nosotros podemos haber construido el grafo de esa subred, o si es muy grande, pues la red compleja, ¿no? De esa subred. Y bueno, nosotros ya podríamos considerar un éxito parcial el tener la información de esa subred. ¿Qué es lo que pasa? Pues que lo siguiente que habría que hacer sería buscar eh, algo superior al router, ¿vale? Que tuviera enlazados varios routers y a partir de ahí volver a empezar el problema. Entonces, como veis, el gran problema, valga la redundancia, que tenemos es que como no conocemos toda la red, pues nosotros vamos avanzando un poco a ciegas, ¿vale? Entonces, tampoco sabemos cuándo parar, es decir, ¿cuándo dejamos de explorar? ¿Vale? ¿Cuándo dejamos de explorar y empezamos a explotar lo que hemos obtenido? Bueno, pues eso también es otro de los problemas que tenemos, que todavía no hemos encontrado la solución, ¿vale? Pero bueno, es otro de los problemas que cuando estás utilizando un problema real te encuentras, ¿no? Cuando dejas de explorar el problema y te centras en explotar la solución. Bueno, para ir concluyendo con esto, de cada nodo lo que hacemos es extraer una información de la red. Entonces, con esta información, lo que vamos a hacer es decidir cuál es el siguiente nodo que queremos explorar. Claro, porque esto nos han ayudado a los informáticos, ¿no? Porque a nosotros nos queda un poco fuera de conocimiento esto, pero tú cuando tienes un ordenador, conoces la máscara de subred y lo que te interesa es ir a la red, al router, ¿no? Para poderte propagar a otras partes. Claro, el problema es que tú cuando estás en el nodo y consigues acceso root, puedes encontrar el router, pero ese router no sabes cuántos ordenadores pueden estar enganchados a él, ¿vale? O sea, no sabes el tamaño de esa subred, que es otra de las cosas que hay que hacer. Y entonces ahí habría que decidir, oye, voy al router y del router voy a algo superior o desde el router sigo explorando la subred. Bueno, pues como no conocemos el modelo completo, solo podemos observar lo que ya hemos explorado y además tenemos información poco fiable, a no ser que seamos administradores, porque otra de las cosas que puede pasar es que los encargados de la seguridad de la red, de la ciberseguridad de la red, puedan meter nodos virtuales para intentarnos engañar y que nosotros pensamos que ya hemos obtenido la información y realmente nos hayan puesto una pared o un cristal y no podemos ver más allá, ¿verdad? Entonces, con todo esto, claro, teníamos que decidir eh, cómo diseñar un algoritmo de aprendizaje por refuerzo que fuera capaz de tener todas estas cosas en cuenta, ¿vale? A la hora de propagarse hacia adelante. Es decir, elegir el siguiente sitio donde se quiere propagar. Bueno, en principio, donde explorar la red y luego propagarnos. Entonces, bueno, por cerrar un poco el tema de antes, todavía no tenemos diseñado del todo el algoritmo, ¿vale? Estamos todavía haciendo algunos ajustes para que tenga más eficiencia. Entonces, una vez que hemos conseguido crear este grafo o esta red compleja, pasamos a la siguiente parte del problema, que es propagar el malware, ¿vale? Claro, fijaros que lo que tenemos es información total o parcial de la red, que nosotros, pues, si es parcial tirando abajo o tirando a nula, pues puede ser un desastre el intento de propagación y si es alta, pues puede ser más beneficioso, pero bueno, hay que tener en cuenta que contamos con la información que contamos, ¿no? Porque estamos intentando descubrir esta información, pero no es tan fácilmente accesible. Entonces, ahora el problema es otro, ¿vale? Antes el problema era decidir cuál es el siguiente nodo al que yo quiero ir a explorar. Ahora el problema es que yo tengo un punto de entrada y quiero propagar mi malware para hackear un objetivo, ¿no? Pues entonces el algoritmo de aprendizaje por refuerzo ahora lo que tiene es que encontrar el camino óptimo dentro de estas subredes y de estas redes que engloban a estas subredes hasta llegar al objetivo, ¿vale? Claro, ¿cómo va a hacer esto? Si yo tengo información parcial o total de la red, si es total, consulto un simulador y si es parcial, pues voy probando. ¿Qué hago? Pues pruebo todas, ¿vale? Y si estoy en este estado, pruebo todas las acciones que puedo hacer. Y la que me dé más recompensa, pues
voy avanzando hasta que llego al objetivo final. Uno de los problemas que nos estamos encontrando es cómo modelizar la función de recompensa, ¿vale? Porque si nosotros tenemos un solo objetivo, pues claro, puede ser que nos encontramos que por ciertos rutas no podemos pasar, tengamos que dar un rodeo, bueno, en fin, todo este tipo de problemas que pueden surgir a la hora de encontrar un camino dentro de una red compleja. Y obviamente, volviendo al tema de la recompensa, nosotros queremos encontrar el camino más rápido y seguro, ¿vale? Bueno, como veis, este problema, pues, no sé, nosotros lo que hemos decidido para poder encontrar ciertos resultados prometedores es limitar el tamaño de la red por ahora, ¿no? Luego ya trabajaremos con redes que en principio no tengan limitación de tamaño. Y además, bueno, un poquito por recuperar todo lo que hemos hablado de aprendizaje por refuerzo, los estados que nosotros hemos, en esta parte de propagación, hemos identificado, aunque seguramente acabamos encontrando más, pero bueno, esto es una primera simplificación, ¿vale? Nodos infectados, susceptibles de infectarse y no infectados. Estos no infectados puede ser porque tengan mucha seguridad o porque no nos interesa infectarlos, ¿vale? Las acciones, movernos a otro nodo, infectar, explorar y el pentesting. Claro, fíjate, si nosotros tenemos información parcial de la red, nos puede interesar explorar, ¿vale? Para ir añadiendo más información a nuestra red. Y por último, la recompensa, nosotros queremos premiar que se avance de forma segura, pero además queremos penalizar que se tarde, porque si pasamos mucho tiempo en la red, nosotros vamos a suponer que las contramedidas de seguridad nos van a acabar detectando y echando, ¿no? Y para nosotros eso sería fallar en la propagación del malware por la red. Entonces, la política nosotros la vamos a entrenar con un algoritmo en step bootstrapping, porque suponemos que va a ser complejo y grande el proceso de decisión de Markov que está modelizando los estados. Además, cada vez que exploremos la red y obtengamos nueva información, tenemos que reentrenar el algoritmo, pero claro, esto puede estar limitado a que nosotros podamos movernos por la red libremente o que las contramedidas sean buenas y nos estén echando, ¿vale? Entonces eso nos va a limitar las veces que podemos reentrenar y las veces que podemos explorar. Y además, otra de las complejidades que se añade es que cada vez que vamos añadiendo más, cada vez que vamos haciendo más real el modelo, vamos añadiendo más procesos estocásticos que van añadiendo más dificultad al entrenamiento del aprendizaje por refuerzo. Entonces, ya para concluir, unas reflexiones generales. La modelización de un problema real es una tarea muy complicada, ¿vale? Que además requiere una capacidad de abstracción muy grande. Una de las cosas que tenemos los matemáticos aplicados y que tenéis que conseguir bueno, a lo mejor ya lo tenéis, ¿no? Los jóvenes doctores es esta capacidad de abstracción, ¿vale? Porque os va a ayudar a modelizar problemas. Además, ya más consejo que reflexión, ¿no? Si tenéis problemas grandes, intentad trocearlos en problemas pequeños, porque os va a servir. Fijaros que nosotros teníamos un problema que en principio no sabíamos cómo abordarlo y lo hemos partido en dos subproblemas y parece ser que hemos encontrado una buena forma de solucionarlo. Y luego cuando se modeliza un problema, no podemos elegir con qué queremos resolverlo. Lo ideal es empezar a modelizar el problema y cuando llegues a un punto en el que tiene cierto sentido aplicar herramientas matemáticas o inteligencia artificial, como ha sido nuestro caso, ¿vale? Pues ver cuáles encajan mejor. A lo mejor, pues ciertas ecuaciones o ciertos algoritmos de inteligencia artificial o una mezcla de las dos. Bueno, un poco, no sé, habría que ver el caso particular. Obviamente esto es nuestro caso, ¿no? A lo mejor en otros casos utilizan otras técnicas. Y en nuestro caso estamos probando un enfoque de resolver este problema con aprendizaje por refuerzo mientras seguimos con el enfoque de la epidemiología matemática, ¿no? Más clásico, más matemático, ¿no? Por decirlo así, de esta propagación del malware. Y luego algunas consideraciones desde un punto de vista práctico. Hemos diseñado varios algoritmos que pueden explorar una red, extraer información total o parcial de esa red y propagar un malware guiado en esa red.
Y una cosa que quiero dejar aquí, porque bueno, es casi las líneas futuras de investigación que pueda tener la gente que se quiera dedicar a trabajar en aprendizaje por refuerzo, nuestro problema o no, es encontrar solución a estas ecuaciones iterativas que he ido planteando. Luego, los estados son estocásticos, lo que introduce mucha aleatoriedad y ruido. Si se tiene información parcial o total de la red, estos procesos de decisión de Markov se convierten en procesos de decisión de Markov parcialmente observables, que es todo un mundo aparte y bueno, pues se hace que sea mucho más complejo. Nosotros hemos metido la limitación de que siempre vamos a trabajar con procesos de decisión de Markov, pero va a llegar un momento en el que en estos sitios en los que no conocemos toda la información de todos los nodos, estados, etcétera, pues bueno, tenemos que trabajar con estos procesos de decisión de Markov parcialmente observables. Lo que bueno, ahora mismo hemos decidido meter ciertas limitaciones para poder conseguir modelizar con éxito el problema. Y luego, si os fijáis, en todo momento se ha hablado de un agente. Obviamente, si la red es muy grande, pues podríamos utilizar varios agentes, ¿vale? Y cuando utilizamos varios agentes, un multiagente, tenemos que tener en cuenta si queremos que cooperen o no, ¿vale? En el que ya añadiríamos teoría de juegos al problema y además si comparten información o no entre ellos a la hora de explorar la red, para no explorar dos agentes la misma zona, ¿vale? Y además, a este respecto, los agentes se pueden comunicar o no se pueden comunicar, ¿vale? Bueno, estos son un poco los problemas matemáticos que tendríamos, ¿no? Que serían como las líneas futuras, que, bueno, la gente que se quiera dedicar a aprendizaje por refuerzo se las va a encontrar. Y bueno, si se quieren dedicar a nuestro problema en concreto, pues bueno, también se van a encontrar como tal, ¿verdad? Y con esto simplemente quiero recomendaros el libro de Sutton y Barto, que es muy bueno, ¿vale? Y que vayáis a los Scholar de David Silver y Richard Sutton, los dos trabajan en DeepMind, que es la división de inteligencia artificial de Google, y veáis sus trabajos. Es alucinante ver cómo este David Silver tiene 10 Nature y 5 Science. Es alucinante, ¿verdad? Ver a gente así. Y obviamente, pues los demás aprender de ellos, ¿no? Porque son un poco la gente puntera en este campo. Y con esto ya termino y quedo a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias al doctor Roberto Casado por esa charla que estuvo pues, muy, muy interesante y evidentemente se ve que hay mucho trabajo por hacer desde el punto de vista matemático y las aplicaciones que tiene, que tiene un potencial inmenso. Pasamos a la sesión de preguntas y, bueno, el que quiera hacer alguna pregunta y tiene la palabra. A ver si yo tengo una pregunta. En el caso de de la infección del malware, cuando tú buscas un objetivo, ¿cómo lo identificas? Digamos, Vale, en principio nosotros no identificamos el objetivo, ¿no? Alguien nos tendría que dar ese objetivo. Es decir, vamos a pensar que nosotros somos unos hacker éticos que hemos sido contratados por una compañía para probar su seguridad, queremos probar la seguridad de ciertos ordenadores, ¿no? Otra de las cosas que hemos pensado y que podría ser muy interesante referente a tu pregunta es que a la hora de explorar y de extraer la información, dependiendo de la información que vayamos encontrando, marcar o dejar banderas como que son puntos estratégicos o con mucha información, ¿vale? Pero por ahora no estamos en esa parte del problema, estamos en una parte más limitada en la que tenemos uno o varios objetivos ya preestablecidos que queremos atacar. Bueno, que queremos atacar, perdón, a los que queremos propagar el malware. sí, a ver, una pregunta más. Por ejemplo, en el modelo sencillo este del laberinto, donde tenías los valores de -1 nada más. eh, por ejemplo, el camino óptimo para llegar a la meta, pues no siempre es único, ¿no? Entonces, Claro, me imagino que mientras más complejo el sistema, pues habría como más posibles caminos claro, cortos. ¿Cómo claro. lidian con ese problema?
Claro, esa es una de las complicaciones que teníamos cuando estábamos con el estado del arte, ¿no? Porque decíamos, claro, pero es que a lo mejor para llegar a la solución hay varios caminos. Claro, entonces, ¿cómo defines esto? Pues con una buena recompensa, dejas el problema preparado para que cuando encuentres esta ruta óptima, ¿no? Pues sea la que tengas que seguir. Imagínate que tienes 7 rutas que puedas seguir para encontrar la salida desde el punto en el que estés. Bueno, pues dependiendo de la recompensa, cada uno va a tener una recompensa total al final. Fíjate que lo que os decía durante la charla, ¿no? Nosotros no nos tenemos que fijar en la recompensa inmediata, nos tenemos que fijar en la recompensa final. Entonces, claro, cuando estamos resolviendo con las ecuaciones de Bellman, bueno, pues para encontrar el camino, bueno, camino, perdón, la función de valor óptima, en este caso, pues lo que hacemos es comparar todos los caminos y quedarnos con el que tenga la recompensa más alta, ¿vale? Entonces, por responder a tu pregunta, diseñando una buena recompensa, conseguimos encontrar el camino más óptimo entre todos los posibles caminos que haya. Gracias. Muy bien. No sé si Ingrid quiere hacer una pregunta. Bueno, yo solamente tengo preguntas como de tipo técnico. ¿Cuáles son las herramientas que se requieren, digamos, en términos de cómputo científico? ¿Qué tipo de lenguajes de programación, paquetes son los que se utilizan en esta área? Vale. Hay 2 paquetes con los que podemos trabajar, obviamente todos con Python. Yo creo que ya es el lenguaje más extendido en nuestro campo, pero habría como 2 librerías principales que se podrían utilizar, que sería con Keras, que sería la librería típica con la que casi todos trabajamos, ¿verdad? Y otra que es PyTorch, que está empezando a cobrar mucha importancia últimamente. Bueno, yo trabajo con Keras, entonces dentro de Keras tienes algunas librerías más especializadas, como por ejemplo OpenAIGIM, que es la que ha diseñado la gente de DeepMind de Google, en el que tienes problemas sencillos, como por ejemplo resolver laberintos, principalmente. Luego, el cochecito que tiene la barra arriba y que tienes que mantenerla en la vertical. Bueno, en el fondo hay 2 tipos de problemas, los de línea y los de cuadrícula. Los de línea, el péndulo, ¿no? Tienes un ángulo y quieres llevarlo a la horizontal. El tanque de agua, ¿no? Tienes una altura y quieres quedarte en la altura que tú establezcas. Y luego, pues estos de cuadrícula, ¿no? O de bloque, pues tienes un laberinto o tienes un grafo, porque en el grafo, en el fondo, no es más que un laberinto que has quitado algunas partes, ¿no? Si lo llevamos a matrices, pues tienes ahí la matriz que te está indicando el grafo, pues la multiplicas, ¿no? Por la matriz del bloque o del laberinto y ya te da el grafo. Y lo que se hace es, si estás con problemas básicos, lo que haces es sobreescribir el estado y el entorno dentro de esta librería que se llama OpenAIGIM y dejas que los agentes suyos trabajen, ¿vale? Lo que pasa es que cuando los problemas son más grandes, pues lo primero es que no te sirve lo que tienen ellos, porque ya tienes que diseñar tus propios estados, pero además los agentes que tienen ellos tampoco te sirven porque no alcanzan el grado de complejidad que tú quieres darle a tu problema, ¿vale? Y muchas veces ellos tienen las soluciones básicas, ¿no? Una tabla Q, una red neuronal, un actor critic, que son 2 redes neuronales enfrentadas, pero a lo mejor a ti no te interesa eso y te interesa algo más concreto y te va a tocar programarlo a ti. Otra cosa que también estamos haciendo muchos es diseñas tu problema y vas al GitHub de DeepMind y coges a alguno de sus agentes que seguramente ya esté preparado para utilizarlo en tu problema, ¿no? Porque en el fondo a mí realmente no me interesa tanto cómo se comporta la gente, porque eso ya es más, digamos, de ciencias de la computación, no tendría tanto que ver con las matemáticas y con la modelización de este problema. Entonces, por resumir, lo hacemos todo con Python, utilizamos Keras,
¿vale? Y este OpenIGIM, y hay algunas librerías que están surgiendo últimamente, como Keras RL y algunas más centradas en aprendizaje por refuerzo, que lo que tratan es de que los informáticos puedan acceder a este tipo de problemas, porque la gran barrera para la gente de ciencias de computación es modelizar el problema, encontrar las acciones, los estados, una buena recompensa. Esa es la gran barrera que están teniendo ellos. Ok. Y por ejemplo, este tipo de, bueno, cálculos que se tienen que hacerse, ¿has requerido, por ejemplo, algún tipo de máquina así súper potente o algún tipo de hardware especial? Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se llevan, no sé, para estos problemas complejos, tiempo de computación, tiempo de cómputo? Vale. El gran problema que tenemos en el aprendizaje por refuerzo es que para encontrar una buena solución tenemos que hacer que esta función de valor o de acción valor, la Q, tienda a infinito para que sea igual a la Q estrella, la óptima, ¿no? Y este tender a infinito es muy relativo. Entonces nosotros estamos trabajando con el orden de 100.000 o 200.000 estados. Claro, como tú bien has identificado, esto hace que los entrenamientos sean muy largos, muy largos. Pues yo con el ordenador que tengo en la universidad, que es un i7 con 36 de RAM, etcétera, bueno, pues, perdón, 32 de RAM, pues salieran entrenamientos de varias semanas. Ok. Obviamente lo que hicimos fue limitar el problema para poder tener entrenamiento de 7-8 horas que fueran más asequibles para nosotros Mm. y en un futuro, pues aquí en Castilla y León tenemos un superordenador en la Universidad de Burgos y cualquier investigador de una universidad de aquí de Castilla y León puede pedir acceso, ¿vale? Pero nosotros estamos esperando a tener más definido el problema antes de pasar estos entrenamientos en el superordenador. Ok, muchas gracias. A ti. Mm. Roberto, yo tenía dos preguntas así que aunque me interesaban como conocer un poco más o entender un poco más lo que comentabas. Tú hablaste al inicio y también al final de la charla del modelo SIR, ¿no? Del enfoque de los modelos SIR para enfocar este problema. Y Sí, obviamente lo entiendo así desde el punto de vista intuitivo por el hecho de que hay tres estados fundamentales, como tú comentaste, ¿no? Los nodos que son susceptibles todavía a infectarse con el malware, los que ya están infectados con el malware y aquellos que no están infectados, que supongo que sean los que de alguna forma se hizo alguna acción para eliminar el malware en la... Y hablabas también de los modelos SIR clásicos, ¿no? Que también se utilizaban desde otro punto de vista que no era exactamente el que tú estabas comentando aquí. Entonces quería entender eso. Cuando hablas de los modelos SIR clásicos, ¿te refieres a los modelos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias sí. de variables continuas que también se pueden ver aquí, ¿no? Entonces, creo que también lo mencionaste, lo que quizás yo no lo entendí bien o creo que no lo entendí del todo bien. Este enfoque que tú estás planteando tiene ventajas con respecto a ese otro enfoque. En esto de que el otro enfoque no asume que se conoce la red, ¿no? Que se conoce el modelo completo. Esa es la idea. Y en este tú vas haciendo, digamos, como ensayos o de propagación de malware para ir conociendo la red finalmente. Esa es digamos, punto de vista conceptual de los enfoques. Sí. A ver, nosotros en el grupo hemos trabajado con modelos SIR clásicos y diseñados por nosotros, pues para ver la propagación de la red. Y claro, en estos modelos, digamos, más artificiales, por decirlo así, suponemos que conocemos toda la red, suponemos que tenemos acceso a todos los nodos. Entonces, desde un punto de vista de epidemiología matemática, pues bueno, para nosotros
es muy interesante ver cómo funcionan estas ecuaciones, ¿verdad? Estas ecuaciones diferenciales siguiendo pues los modelos pues deterministas de Kernack y McKendrick, ¿verdad? Pues son interesantes, pero claro, una de las cosas que estamos viendo a la hora de pedir proyectos ahora, ¿vale? Es que nos piden más aplicación en la sociedad. Y claro, pues nosotros pues ya dijimos, si lo que nos están pidiendo aplicación a la sociedad, tenemos que intentar ver cómo se comporta una red real Sí, hacerlo y más probar, real. y probar cómo se propagaría un malware en una red real, ¿vale? Pues ya te digo, sobre todo por temas de transferencia, financiación de proyectos, etcétera, que te dicen, vale, me parece muy interesante lo que estás haciendo con la epidemiología matemática, pero intenta buscar una aplicación más real, ¿no? Más patentable, utilizable, no sé cómo decirlo. Y claro, pues aquí es donde encaja perfectamente el aprendizaje por refuerzo, porque tú no necesitas tener un dataset para entrenarlo, porque si tú lo intentas hacer con una red neuronal, necesitarías tener un dataset y volveríamos otra vez a los modelos SIR, ¿no? Suponemos que todo, conocemos todo, que todo existe, que podemos movernos libremente. Claro. Entonces, bueno, eso fue un poquito la motivación que nosotros tenemos para mantener la línea de los SIR y empezar a probar con esta otra línea. Sí, ahí va a mi segunda pregunta en eso que comentaste de que no se necesita un dataset. Porque claro, cuando trabajas con modelos así, también uno, dependiendo del problema, obviamente, que quieras resolver, pero bueno, uno parte también de un dataset, un conjunto de datos para identificar parámetros del modelo. En el caso que tú estás planteando, yo entiendo también, gustaría que me caras para la gente que no está viendo, que ustedes se van construyendo también su propio dataset a medida que van realizando el aprendizaje, ¿no? Esta es la idea del Sí, aprendizaje, ¿cómo le comentas, cómo le dices, le llamas tú aprendizaje por refuerzo. automático, ¿no? Claro, si te fijas, nosotros al hacer la división del problema, por casualidad nos encontramos algo súper interesante, porque con la primera parte de la división del problema lo que hacemos es extraer información de la red, ya sea parcial o total, para luego propagar el malware. Pero si te fijas, si con esta información parcial o total, nosotros ya conocemos la red. Y entonces también podríamos aplicar modelos SIR. Entonces, nosotros ahora estamos en terminar de diseñar los modelos basados en aprendizaje por refuerzo y es el momento de comparar los modelos de epidemiología matemática con los SIR, porque ahí ya sí que podemos decir, oye, ahora ya puedes utilizar los modelos SIR porque ya conoces la red. Con esta etapa previa que hacemos nosotros extraer los datos o la Ujú. información o el conocimiento de la red, entonces ya sí que estamos en condiciones reales de aplicar todo el conocimiento que hemos ido produciendo en el grupo sobre los modelos SIR. Correcto. Bien. Sí, bueno, estas eran mis preguntas. Pues bien, entonces, si se han hecho ya todas las preguntas, pues lo único que me queda es volver a agradecer a doctor Roberto Casado, a todos los que están aquí con nosotros y viéndonos también por Facebook, a varios y despedirnos hasta el próximo seminario. Les pedimos ahí que nos sigan ahí en Facebook y también por la lista de correo que vamos a seguir enviando información. Muchas gracias a todos y bueno, Hasta luego. Adiós. hasta luego, nos vemos. Gracias Roberto. Saludos, Gracias a vosotros. José Ángel. Sí, gracias, nos vemos. Nos vemos.